Hola, mi nombre es Gabriel. Hoy hablaremos de una historia llamada La Semilla del Yo Soy. Esta historia se divide en 20 capítulos divididos en 2 videos, en donde hablaremos de Aucán. Aucán significa el que lucha en mapuche. Representa a quien emprende una batalla interior para florecer, ya que no hay cosecha sin trabajo interno, ya que cada pensamiento tiene consecuencias así como cada acción también tiene consecuencias. Capítulo 1. El silencio de la tierra. El viento soplaba entre los árboles secos de la llanura, acariciando las hojas marchitas como si intentara recordarles que aún estaban vivas. El cielo se encontraba cubierto por una capa de nubes grises, inmóviles, como si el tiempo hubiese decidido hacer una pausa, justo allí, en el corazón de ninguna parte. Aucán caminaba lentamente por el sendero de tierra, con los hombros caídos y la mirada perdida. Su mochila colgaba ligera sobre la espalda. Llevaba poco consigo, pero mucho por dentro. Había dejado la ciudad 3 días atrás, empujado por una fuerza que no entendía, pero que se había vuelto irresistible. Era como un murmullo desde lo más profundo de su pecho, una urgencia que no nacía del miedo ni del deseo, sino de algo más antiguo, algo que pedía verdad. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse donde estaba. En la ciudad todo le resultaba falso. Las sonrisas mecánicas, las agendas apretadas, las promesas pospuestas, la sensación constante de que la vida verdadera estaba a punto de comenzar, pero nunca comenzaba. Aucán se había cansado de esperar que algo cambiara afuera. Empezaba a sospechar que la clave no estaba en el mundo, sino en él. Esa sospecha había crecido como una semilla dentro de él durante años. Primero tímida, apenas perceptible, luego más presente. Y ahora, finalmente, se había convertido en una certeza insoportable. No hay cosecha sin trabajo interno. Se detuvo al llegar a un claro. El suelo era seco, pero no muerto. Se arrodilló y tocó la tierra con las palmas abiertas, sintiendo el pulso dormido de lo que alguna vez fue fértil. En ese gesto había algo de plegaria, algo de promesa. «Aquí», susurró. Aucán no era religioso, pero había comenzado a hablar con la tierra, con el cielo, con el viento. No pedía, solo escuchaba. Montó su pequeña tienda, encendió una fogata y se sentó frente a ella en silencio. El crepitar de la leña era su única compañía. No había señal en el teléfono, ni libros, ni música, solo él y sus pensamientos. La noche cayó despacio como un manto de tinta sobre el paisaje. El frío llegó con ella, pero no era incómodo, más bien parecía adecuado, como si el universo quisiera que cada elemento fuera exacto para lo que iba a ocurrir. Ese día no era cualquier día, era el inicio del nuevo año maya. Lo había leído por casualidad la semana pasada, mientras buscaba calendarios en una librería de segunda mano. Según esa antigua cosmovisión, este nuevo ciclo marcaba el inicio de un nuevo siglo, una oportunidad de renacer, de comenzar de nuevo, de sembrar conscientemente lo que se quería cosechar. Aucán lo sintió como una señal. Esa noche, mientras el fuego danzaba frente a él, cerró los ojos. Las palabras llegaron solas, como si alguien se las dictara desde dentro. «Yo soy. Hay algo en tu interior que sueña que puede más». Sintió un escalofrío. No sabía de dónde provenía esa frase. No la había leído, no la había escuchado. Pero era real. Vibraba en su cuerpo. Era una verdad que no necesitaba demostración. La repitió en voz baja, como un mantra. «Yo soy. Hay algo en mi interior que sueña que puede más». Y entonces lo entendió. Aquello que había sentido por tanto tiempo, esa sensación de estar incompleto, esa incomodidad con la vida que llevaba, esa búsqueda constante de sentido, no era una debilidad, era una promesa, una semilla que no se conformaba con sobrevivir, quería crecer, pero no podría hacerlo en la superficie superficial de las cosas. Necesitaba tierra fértil, necesitaba oscuridad, paciencia, humedad, silencio. Necesitaba que Aucán bajara, profundo, a su propio interior. Ese era el trabajo, nadie más lo haría por él. No había milagros, solo constancia. Despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza. Había soñado con un árbol gigante. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí, pero se había sentido en casa bajo su sombra. El árbol tenía raíces que se hundían en el corazón de la tierra.
tan profundas que era imposible ver su fin. Su tronco era firme y rugoso, lleno de cicatrices, pero en su copa había frutos. Frutos dorados, brillantes, que emitían una luz suave como si guardaran soles diminutos dentro. Despertó con una frase más clara que cualquier sueño: no rendirse aunque no vea frutos. Se levantó y salió de la tienda. El cielo comenzaba a teñirse de tonos azules y naranjas. Respiró profundamente. El aire olía a tierra, a humedad, a nuevo comienzo. Caminó un poco y encontró un árbol joven, apenas un retoño. Se arrodilló frente a él y lo observó. No tenía frutos, ni sombra, pero estaba vivo, y eso era suficiente. Todo árbol comenzó siendo semilla, murmuró. La semilla no duda, solo se enfoca en convertirse en lo que vino a ser. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Durante los días siguientes, Aucán no hizo nada espectacular. No tuvo revelaciones místicas ni encuentros mágicos. Solo se despertaba temprano, caminaba, escuchaba, escribía en su cuaderno, meditaba en silencio, hablaba con la tierra. Su única intención era estar presente, cuidar lo que pensaba, observar lo que sentía, elegir con atención cada palabra que pronunciaba. Descubrió que eso era más difícil de lo que parecía. Muchas veces pensaba desde el miedo, hablaba desde la costumbre, actuaba desde la prisa, pero ahora se daba cuenta. Y esa conciencia, aunque incómoda, era una semilla también. Comprendió algo esencial. Todo lo que se ve fuera es un reflejo de lo que está adentro. Su mundo exterior había sido caótico, carente, falso, porque él mismo vivía en la superficie de sí, siempre esperando algo de fuera, siempre buscando sin sembrar. Pero ahora algo empezaba a germinar. Una noche, mientras el fuego crepitaba como de costumbre, Aucán escribió en su cuaderno: el universo siempre es bondad, siempre que aceptes genuinamente lo que vas a recibir. Pero para recibir, primero hay que convertirse en lo que se busca. Cerró el cuaderno y alzó la vista al cielo. Las estrellas estaban más nítidas que nunca. Y en ese momento comprendió que su vida no iba a cambiar de un día para otro. Pero él sí, y eso lo cambiaría todo. Capítulo 2. El susurro de la semilla. La cuarta mañana trajo un aire distinto. Aucán lo sintió apenas despertó. No era un cambio visible, sino algo más sutil, como si la tierra misma hubiese girado apenas un grado hacia un rumbo distinto, como si el silencio, hasta entonces sereno, comenzara a contener mensajes. Después de estirar su cuerpo con lentitud y preparar una infusión caliente con hojas de la zona, Aucán emprendió una caminata sin rumbo definido. Ya no buscaba paisajes ni respuestas, solo caminaba por caminar, dejándose llevar por la intuición que comenzaba a agudizarse como un oído interno. Los pasos lo llevaron a un pequeño bosque de encinos, donde la sombra era más densa y el aire más fresco. Allí, en el corazón del monte, encontró algo que no esperaba: una pequeña cabaña de madera, envejecida pero viva. No había señales de tecnología, ni cables, ni señales modernas. Solo humo saliendo suavemente de una chimenea, como si el tiempo en ese lugar respirara a otro ritmo. Aucán dudó antes de acercarse, pero algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y familiaridad, lo impulsó a tocar la puerta. Unos segundos después, se abrió. Allí estaba, un hombre de avanzada edad, de piel como corteza vieja, mirada intensa y serena. Llevaba un bastón de madera tallada y una túnica sencilla. No tenía el aspecto de un maestro, ni de un sabio de libro, pero bastaba con mirarlo para saber que lo era. «Te estaba esperando», dijo el hombre sin sorpresa. «Entra». Aucán obedeció sin decir palabra. Lo extraño era que no se sentía extraño. El interior de la cabaña era cálido y sencillo. Había hierbas colgando del techo, frascos con polvos y semillas, cuencos de barro, una estantería con libros antiguos y una vela encendida en el centro de la mesa. Todo tenía un aire ritual, pero no forzado, como si cada objeto tuviera una razón de ser. El hombre le ofreció asiento y sirvió 2 tazas de una infusión oscura. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Aucán». El viejo asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Mi nombre es Tairón, aunque hace años que nadie lo pronuncia». Hubo una pausa larga. Luego Tairón habló sin rodeos. «Has venido porque algo en ti se resiste a marchitarse. Lo escuchaste». El susurro.
Aucán asintió, sorprendido de que lo dijera en voz alta. Era como si ese hombre pudiera leer lo que había escrito en su cuaderno. «No sé qué es», respondió, «pero cada día es más fuerte, como si algo en mí estuviera queriendo nacer». Tyrone sonrió con suavidad. «No está queriendo nacer, ya nació, solo que aún está bajo tierra». Volvió a quedarse en silencio. Luego, con un gesto lento, sacó de un saco de tela una pequeña semilla marrón y la colocó sobre la mesa. «Esta semilla es como tú, silenciosa, pequeña, contenida, pero dentro de ella hay un árbol entero, con ramas, frutos, raíces y sombra. Lo tiene todo. Solo necesita una cosa». «¿Tierra?», preguntó Aucán. «Tierra y decisión». Tyrone se inclinó un poco hacia él. «¿Quieres convertirte en lo que sueñas o solo seguir soñando?». Esa pregunta atravesó a Aucán como una flecha. Durante años había hablado de sus deseos, había escrito sobre sus anhelos, había imaginado 1000 versiones de su vida ideal, pero nunca lo había encarnado, siempre esperando que algo externo lo empujara a comenzar. «No sé si estoy listo», dijo con honestidad. «Nadie lo está», respondió Tyrone sin juzgar. Pero la semilla no espera a sentirse lista. Simplemente se rinde a lo que ya es. Su tarea no es comprobar que puede ser árbol. Su tarea es dejar de resistirse a hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una enseñanza viva. Entonces Tyrone se puso de pie y caminó hacia una estantería. Sacó un cuaderno delgado, hecho a mano, y lo puso frente a Aucán. «Toma, este es tu libro de tierra. Cada página es una capa fértil. Llénalo con todo lo que te habita. Pensamientos, miedos, memorias, deseos, heridas, gratitudes. Todo sirve, no dejes nada afuera. Solo así la semilla encontrará dónde brotar». Aucán recibió el cuaderno como quien recibe un mapa sagrado. ¿Y después? Después, observa, escucha, sé paciente, sé constante. El crecimiento no es ruidoso, pero nunca se detiene. Recuerda, no hay milagros, hay constancia. Los días siguientes, Aucán regresó cada tanto a la cabaña, a veces solo para conversar con Tyrone, otras para ayudarlo a recoger hierbas, moler semillas, cocinar panes con harinas antiguas. Cada encuentro era una lección, aunque nadie la enunciaba como tal. «El mundo quiere frutos sin raíces», decía Tyrone una tarde, mientras removían la tierra. «Pero todo lo visible brota de lo invisible, y lo invisible se cultiva aquí». Y se señalaba el pecho. Aucán escribía cada noche en el libro de tierra. Al principio, con cautela, luego con fluidez. Descubría pensamientos que no sabía que tenía, dolores que había guardado tan bien que parecían ajenos. Pero también empezaba a ver la belleza escondida en sí, el fuego, la visión, las intuiciones, las ganas de florecer. Una noche escribió: «Estoy empezando a entender que la paciencia es el lenguaje de la semilla, y la constancia, su alimento». Y al cerrar el cuaderno, sintió que algo dentro de él, muy adentro, se movía. Una madrugada soñó nuevamente con el árbol. Esta vez lo veía desde arriba como si volara sobre su copa, y en el centro del tronco había una grieta por donde salía luz. No era una grieta rota, sino abierta, como si el árbol hubiese aceptado su herida como parte de su fuerza. Despertó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de certeza. Cada parte de su historia, incluso el dolor, era parte del viaje hacia sí. La semilla ya no dormía. Capítulo 3. La tierra dura del cambio. El primer viento fuerte del mes azotó la tienda de Aucán al amanecer. El crujido de las ramas y el silbido entre los árboles lo despertaron con una inquietud en el pecho. No era miedo, era tensión. Algo dentro de él sabía que los días tranquilos estaban a punto de cambiar. Durante semanas había cultivado la calma, la introspección y el silencio. Se había sentido arropado por la naturaleza, guiado por los encuentros con Tyrone, sostenido por las páginas de su cuaderno que ahora ya no era solo libro de tierra, sino también refugio, espejo y testigo. Pero ese día algo era diferente. Intentó comenzar la jornada como siempre, respirando, escribiendo, caminando, pero su mente estaba inquieta. Viejos pensamientos regresaban como fantasmas hambrientos.
voces internas que cuestionaban su proceso. ¿Y esto para qué? ¿De verdad crees que estás cambiando? ¿Qué estás haciendo aquí mientras el mundo sigue avanzando sin ti? Aucán intentó escribir sobre eso, pero no pudo. Su mano temblaba. Cerró el cuaderno con frustración y golpeó el suelo con el puño. ¿Por qué no basta con desearlo?, gritó, sintiendo que su voz se rompía en el aire vacío. Esa tarde no visitó a Tyrone, no tuvo fuerzas, ni voluntad. Volvió a su tienda antes de que anocheciera, se encerró y por primera vez desde que había llegado, lloró con rabia. Había creído que una vez iniciada la siembra, todo fluiría como río, pero no. Había olvidado una verdad esencial. Antes de brotar, la semilla debe atravesar tierra dura. A la mañana siguiente no se levantó temprano. El sol ya estaba alto cuando salió de la tienda, con los ojos hinchados. Caminó lentamente hacia el bosque. No sabía si encontraría a Tyrone, pero no le importaba. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. Tyrone lo recibió sin palabras, como si hubiese visto esa tormenta muchas veces antes. Lo invitó a sentarse en un banco de piedra frente al fuego, donde ya hervía agua para infusión. «Te golpeaste con la tierra», dijo simplemente. Aucán asintió, no hacía falta explicarlo. «¿Esperabas que todo fuera fácil? No lo sé. Supongo que esperaba que fuera más claro, más lineal, más como un progreso constante». Tyrone rió por lo bajo. Luego tomó un puñado de semillas de calabaza y las arrojó sobre la mesa. «Mira estas semillas. ¿Sabes cuántas no germinarán, aunque las riegues y les des buena tierra? ¿Por qué? Porque no están listas, o porque no lo desean, o porque se aferran tanto a su forma actual que prefieren pudrirse antes que transformarse». Aucán tragó saliva, la metáfora era brutal. «¿Y cómo saber si yo soy una de esas?». Tyrone lo miró con seriedad. «Porque sigues aquí», y en esas 3 palabras había una verdad incontestable. «La tierra dura no es un castigo», continuó el anciano. «Es una prueba. Es el filtro que separa a los que fantasean de los que se comprometen. ¿Estás dispuesto a cruzarla aunque duela, aunque no veas resultados inmediatos, aunque parezca que nada ocurre?» Aucán no respondió. Miró al fuego, pensativo. Recordó su primer día allí. Recordó la frase que lo había despertado por dentro. «Yo soy». Hay algo en tu interior que sueña que puede más. ¿De verdad creía eso? Después de un largo silencio, levantó la vista. «Sí, estoy dispuesto, aunque no vea frutos aún», Tyrone asintió lentamente. «Entonces, esta etapa es necesaria. Estás quebrando la cáscara, el ego, la idea de control, la necesidad de certeza. La semilla no pregunta si va a lograrlo, simplemente lo hace». Los días que siguieron fueron distintos. Aucán comenzó a moverse con una nueva conciencia. Ya no buscaba sentirse bien, sino ser real. Y eso significaba muchas veces sentirse incómodo, perdido o vulnerable. Volvieron los pensamientos confusos, volvieron las dudas, volvieron incluso impulsos de regresar a su antigua vida. Pero ya no los rechazaba, los observaba, los escribía, los dejaba pasar como nubes. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras caminaba por una vereda que no había explorado aún, encontró un terreno baldío cubierto de hojas secas. Entre ellas, algo brilló. Se agachó y retiró cuidadosamente la capa de hojas. Debajo había una pequeña planta, brotando tímidamente entre la tierra. Era apenas un tallo con 2 hojas, pero estaba ahí, viva, decidida, hermosa. Aucán se quedó en cuclillas contemplándola. No era un árbol gigante, no era una revelación, pero algo en ese tallo le habló con más claridad que cualquier maestro. No importa lo pequeño que parezca, si brotó, es que ha vencido la oscuridad. Y en ese momento, Aucán sonrió, porque entendió que su proceso, invisible como era, ya estaba en marcha. Esa noche, volvió a escribir con calma en su libro de tierra. El cambio verdadero no es como subir una escalera, es como sembrar una raíz, no se ve, no se presume, pero lo sostiene todo. Y cerró el cuaderno con gratitud. Ya no era el mismo. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría este viaje, ahora tenía algo más fuerte que la certeza: confianza. Capítulo 4. El jardín interno. Habían pasado 40 días desde que Aucán llegó a la tierra silenciosa. No los había contado hasta que esa mañana algo lo impulsó a mirar hacia atrás. 40 amaneceres, 40 noches,
40 veces en las que el sol lo encontró más desnudo de pretensiones y más cubierto de verdad. Sentado frente a la pequeña fogata, Aucan sintió que algo dentro de él se había sentado, no como una piedra, sino como una raíz. Ya no tenía prisa, ya no buscaba confirmaciones, empezaba a habitar el proceso. Tyrone lo había visitado la tarde anterior con una sola frase. El jardín que buscas florece cuando te conviertes en su guardián, no explicó más. Solo colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa y se marchó. Aucan la había dejado cerrada durante horas. Temía abrirla y encontrar un símbolo que lo empujara más adentro. Pero al caer la noche, la curiosidad se volvió más fuerte. Al destaparla, encontró 3 objetos: un espejo redondo de obsidiana, una bolsita con semillas diminutas, una nota manuscrita que decía: «Si cuidas el jardín interno, el mundo será fértil contigo». No había instrucciones, no hacían falta. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el espejo, sin ver su rostro. No lo usó como herramienta de vanidad, sino de silencio. Algo en esa piedra negra lo envolvía. No reflejaba lo que estaba fuera, lo absorbía. Recordó una enseñanza de Tyrone. El mundo interno no se mira, se siente y luego se escucha. Aucan cerró los ojos y por primera vez desde su llegada no buscó nada. No hizo preguntas, no intentó meditar. Simplemente se permitió estar consigo mismo, sin expectativas. Lo que encontró allí dentro fue vasto. Al principio solo oscuridad, luego fragmentos de memorias, momentos olvidados. La sonrisa de su madre cuando era niño, un dibujo que había hecho en la escuela, una caída en bicicleta, una discusión con un amigo. Detalles pequeños que llevaban emociones escondidas como semillas no germinadas. Luego vinieron pensamientos repetitivos, frases que lo habían acompañado durante años. No soy suficiente. Si me esfuerzo más, tal vez me vean. Siempre estoy empezando y nunca termino. Tengo que demostrar algo. No los rechazó. Tampoco los alimentó. Solo los observó como quien encuentra cartas viejas en un desván. Algunas estaban rotas, otras nunca fueron abiertas. Y entonces apareció un espacio distinto, un claro, un jardín. Era como si su corazón tuviera un lugar secreto al que nunca se había atrevido a entrar. Y allí, en el centro, había una figura. Era él, pero no como se veía normalmente. Era él sin miedo, él en paz, él como semilla despierta, como raíz, tallo y fruto al mismo tiempo. La visión duró un instante, pero fue suficiente. Despertó con el cuerpo tibio, como si hubiese estado al sol. Durante los siguientes días, Aucan comenzó a cuidar su jardín interior como quien cuida una llama en medio del viento. Vigilaba sus pensamientos con atención amorosa, no con dureza, sino con conciencia. Cuando aparecía un juicio, lo trataba como una hoja seca, lo miraba, lo dejaba caer. Cuando sentía enojo, lo reconocía sin alimentarlo. Cuando sentía gratitud, la celebraba. Empezó a distinguir entre lo que le pertenecía y lo que había heredado, creencias, patrones, miedos que no eran suyos, pero que había cargado como propios. ¿Qué pasaría si solo me quedo con lo que realmente soy?, escribió en su cuaderno. Y por primera vez escribió una lista, no de lo que quería lograr, sino de lo que ya era. Soy tierra, soy semilla, soy paciencia, soy fuego sagrado, soy posibilidad, soy presencia, soy. Fue la primera vez que usó esas 2 palabras con certeza. Yo soy. No como un deseo, sino como una afirmación. Una tarde, mientras caminaba, se detuvo al ver una mariposa posarse en su hombro. No hizo ningún movimiento para espantarla. Solo se quedó quieto, sintiendo el peso liviano del momento. Y entonces, en voz baja, dijo: «Estoy aprendiendo a florecer en silencio». La mariposa alzó vuelo y se perdió entre los árboles, pero algo quedó suspendido en el aire, una certeza suave. El jardín ya no estaba solo dentro de él, empezaba a proyectarse hacia afuera. Al regresar al campamento, abrió la bolsita con semillas que Tyrone le había dejado. Eran pequeñas, casi invisibles, pero sabía que cada una era un universo en pausa. Tomó una, cavó un pequeño hoyo junto a su tienda, la plantó y la cubrió con tierra. «Que crezca lo que tenga que crecer», dijo simplemente. Y en ese gesto no hubo ceremonia, pero sí consagración.
El jardín interno de Aucan ya no era solo una visión, era un acto de vida. Capítulo 5. Lluvias de sombra. La lluvia comenzó sin aviso. No fue una tormenta violenta, sino una llovizna persistente, de esas que no arrasan, pero que empapan el alma con lentitud. Aucan despertó con el sonido de las gotas golpeando la lona de su tienda. Afuera, todo era gris. El bosque, silencioso. El viento, ausente. La tierra, húmeda pero no agradecida. Como si incluso la naturaleza estuviera atravesando algo interno. Encendió su fuego, pero le costó más de lo normal. La leña estaba mojada. El fuego crepitaba con esfuerzo, casi como él mismo. Su cuerpo se sentía pesado, sus pensamientos dispersos, su espíritu inquieto, y no sabía por qué. Había tenido días de claridad, de conexión, de comprensión. ¿Por qué ahora esta sensación de vacío? ¿Por qué este silencio que no calmaba, sino que presionaba desde dentro? Caminó hasta el árbol joven donde había plantado la semilla. Seguía allí, firme, verde, pero por alguna razón no lo consoló. Sentía que algo se había quebrado, aunque no podía decir exactamente qué. Tyrone no apareció ese día, tampoco al siguiente, y esa ausencia se convirtió en espejo, porque no era Tyrone quien faltaba, era él mismo. Algo dentro de Aucan había retrocedido. Un miedo, un antiguo patrón, un pensamiento olvidado y tóxico había brotado como maleza interna. No sabía de dónde venía, pero lo sentía fuerte, como una voz interna que decía: ¿y si todo esto no sirve de nada? ¿Y si finges estar creciendo, pero solo estás huyendo? ¿Y si al final el mundo sigue igual y tú no tienes lugar en él? Intentó escribir, no pudo. Intentó meditar, no pudo. Intentó respirar y terminó ahogado en su propio pecho. Y entonces la sombra se mostró. Esa noche, mientras la lluvia se intensificaba, Aucan tuvo una visión. No un sueño, no una alucinación. Fue algo intermedio, como si su alma descendiera por un túnel que no podía evitar. Se vio en un campo árido, solo, sin árboles, sin semillas, sin cielo. Todo era polvo, todo era gris, todo era eco. Comenzó a caminar y por cada paso una parte de él se iba deshaciendo. Primero sus pies, luego sus piernas, luego sus brazos, como si el mundo le exigiera soltarse de sí mismo para avanzar. Y en el centro del campo lo vio, un espejo roto. Cuando se miró en él, no se vio a sí mismo, sino a todos los que alguna vez había sido. El niño que callaba por miedo a molestar, el adolescente que fingía para encajar, el adulto que decía «estoy bien» cuando se sentía vacío, el buscador que quería respuestas pero temía las preguntas reales. El espejo comenzó a vibrar y una frase emergió, no desde afuera, sino desde adentro de su pecho, como si su alma la estuviera recordando. No puedes florecer si no abrazas tu raíz entera, incluso la que duele. Entonces Aucan cayó de rodillas en la visión y lloró, no por debilidad, sino por reconocimiento. Porque por fin aceptaba que no todo dentro de él era luz, que también había sombra, que también había dolor sin procesar, que también tenía heridas que no se curaban con frases bonitas. Y en ese momento la visión se disolvió. Despertó empapado, el cuerpo tembloroso, la garganta cerrada, pero la mente más clara que nunca. Encendió el fuego como pudo y escribió sin detenerse. Estoy aprendiendo que crecer no es eliminar lo oscuro, sino integrarlo. Que sanar no es borrar lo que dolió, sino convertirlo en raíz fértil. Que no hay noche sin semilla, que no hay luz que no haya sido sombra antes. Y por primera vez no tuvo miedo de sus pensamientos. No quiso huir, no buscó corregirse, solo se sostuvo a sí mismo, como quien abraza una parte perdida, largamente ignorada. Al tercer día, Tyrone volvió. Llevaba en las manos una flor negra, oscura como obsidiana, pero viva. La dejó sobre la mesa sin decir nada. Aucan la miró en silencio. Sabía qué significaba. ¿Cómo supiste?, preguntó con la voz quebrada. Porque todos pasamos por ahí, respondió el anciano. No hay jardín que florezca sin haber conocido la cueva. La flor negra no es mala, es la guardiana del alma. Solo florece en quienes han tenido el valor de mirar hacia adentro sin maquillarse. Aucan bajó la mirada. Tu sombra no es tu enemiga, continuó Tyrone. Es la parte que te ama tanto, que prefiere sabotearte antes que dejarte avanzar sin integridad. Es tu verdad exiliada,
tu raíz olvidada. Tairón se puso de pie y colocó su mano sobre el hombro de Aucan. Hoy estás más vivo que nunca. Y entonces, con voz firme, añadió, ahora puedes florecer, porque ahora florecerá todo tú, no solo la parte que soñaba con la luz, sino también la que resistía a ser vista. Capítulo 6. El brote inesperado. El sol volvió a salir sin estridencia, como si no quisiera interrumpir el silencio fértil que había dejado la lluvia. No había pájaros cantando, ni brisa agitando las hojas, solo una calma distinta, no vacía, sino llena de presencia. Aucan salió de su tienda y lo vio. Pequeño, frágil, pero ahí estaba. Un brote nuevo, verde brillante, emergiendo de la tierra junto al árbol que había sembrado. No lo había plantado, no lo había pedido, no lo había esperado. Se quedó en silencio un buen rato, observando cómo la naturaleza le devolvía algo que él ya no estaba buscando. Una señal, número de éxito, no de recompensa, sino de reflejo. Un reflejo de lo que ocurre cuando dejas de empujar y comienzas a permitir. Durante días, Aucan caminó más despacio, hablaba menos, comía menos, pero no desde la tristeza, sino desde una nueva forma de estar en el mundo. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido de una hoja al caer, el canto de un pájaro solitario que no pedía coro, el modo en que el sol se colaba por entre las ramas justo al amanecer, y el pulso silencioso de la tierra, como un corazón que late por debajo de todo. Sentía que por fin comenzaba a ver el mundo no con los ojos, sino desde el alma. Y ahí fue cuando sucedió. Una mañana, al volver del río, encontró a un joven esperándolo en el claro. Tenía unos 20 años, la piel quemada por el sol y los ojos llenos de inquietud. ¿Tú eres el que está aquí desde hace semanas?, preguntó con cierto recelo. Aucan asintió. Alguien me dijo que aquí podía encontrar respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? El joven bajó la mirada. Su voz se quebró. No sé quién soy, no sé qué quiero, solo sé que me siento vacío. Aucan no respondió de inmediato. Lo observó, sintió y luego dijo, entonces has llegado justo a tiempo. El joven se quedó con él varios días, no hablaron mucho. Aucan no le enseñó nada, solo lo invitó a acompañarlo en silencio, a caminar entre los árboles, a observar el fuego, a escuchar el río. Y poco a poco, algo empezó a moverse en el muchacho. Una noche, frente a las brasas, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo por qué estoy llorando, dijo. Porque tu alma acaba de encontrar espacio para hacerlo, respondió Aucan. Llevabas mucho guardando cosas que nunca debiste cargar solo. Después de él llegaron otros. Una mujer que había perdido a su hija, un hombre mayor que no encontraba sentido al retiro, una madre joven que ya no podía sostener su sonrisa forzada, y ninguno venía buscando un guía, solo buscaban un espacio donde poder detenerse sin ser juzgados. Y Aucan les ofrecía eso, presencia, escucha, silencio fértil. No les daba respuestas. Les ofrecía tierra para sembrar las suyas. Una tarde, Tairón se le acercó con una sonrisa distinta, más suave, más orgullosa. «No lo buscaste», dijo. «No», respondió Aucan. «Solo brotó. Así ocurre cuando se ha hecho el trabajo dentro. Lo de afuera empieza a organizarse solo. No hice nada. Lo hiciste todo, porque supiste no intervenir cuando no era tu momento, y supiste entregarte cuando por fin llegó». Aucan suspiró, miró a su alrededor. Donde antes solo había silencio, ahora había un pequeño círculo de personas sembrando su propio jardín. Algunos escribían, otros tejían, algunos solo respiraban en paz, pero todos habían llegado sin saber que buscaban algo, y todos se estaban encontrando a sí mismos. Esa noche Aucan escribió en su diario, «Hoy entendí que no vine a cambiar el mundo. Vine a recordar quién soy, para que otros puedan hacer lo mismo. No soy maestro, no soy guía, no soy salvador, solo soy presencia». Y cuando uno se convierte en presencia, el universo responde con frutos. Frutos que no se cosechan con lucha, sino que brotan desde el silencio sembrado. Capítulo 7. El jardín interno. El jardín no estaba en la tierra. No tenía cercos, no tenía senderos marcados ni límites definidos. Y sin embargo, existía. Estaba en los ojos de cada persona que llegaba, en la forma en que se sentaban frente al fuego sin saber qué decir, en el silencio que no pedía explicación, en los brotes invisibles que emergían en forma de lágrimas, de confesiones,
de suspiros. Aucán lo comprendió una mañana al observar a la mujer de rostro firme que tejía en una esquina. Su cuerpo parecía tenso, su alma parecía extraviada, pero sus manos tejían con una dulzura que él no había visto antes. Ella no tejía lana, estaba tejiendo su dolor, y sin darse cuenta estaba sembrando su sanación. Esa tarde, el joven que había llegado semanas atrás se le acercó. Lo miró con ojos nuevos, distintos a los que había traído consigo. Aucán, algo cambió. ¿Qué cambió? Yo. ¿Por qué? Porque dejé de buscar respuestas afuera y empecé a mirar adentro. Al principio no entendía nada, solo había ruido, pero después hubo espacio. ¿Y qué encontraste ahí? El joven pensó unos segundos. Luego, sin mirar a Aucán, respondió: encontré una voz que no me grita, una que me susurras, y me dijo: estás vivo y eso es suficiente por ahora. Aucán sonrió. No necesitaba decir más. Sabía que esa voz era la misma que él había aprendido a escuchar bajo la lluvia, cuando no tenía más guía que su propia raíz. Una noche, mientras todos dormían, Aucán sintió la necesidad de caminar. La luna estaba alta y el bosque brillaba en tonos plateados. Se adentró en el claro donde el primer brote había emergido. Ahora era una pequeña planta fuerte, con hojas gruesas que se alzaban al cielo. Se arrodilló frente a ella y puso su mano sobre la tierra húmeda. Gracias, susurró. No sabía exactamente a quién se lo decía. ¿A la vida? ¿A la semilla? ¿A sí mismo? Tal vez a todo eso a la vez. Se quedó en silencio unos minutos y entonces, como si una ola le recorriese desde los pies hasta el corazón, lo comprendió. El jardín que había sembrado afuera era el reflejo del que había cultivado dentro, y no tenía que hacer nada más que seguir siendo tierra fértil. Días después, un hombre de mirada dura y hombros cargados llegó al claro. Parecía fuera de lugar. Su voz era áspera y sus pasos ruidosos. Al principio incomodó a todos, pero Aucán no lo rechazó. Tampoco intentó suavizarlo, solo le dio espacio, y así como la tierra no le exige a la semilla que florezca de inmediato, Aucán esperó. El hombre no hablaba, solo observaba, comía en silencio, dormía lejos del grupo. Pero una noche se acercó al fuego y con voz quebrada dijo: no sé cómo estar aquí. Solo siéntate, le respondió Aucán. La tierra no te pide que sepas, solo que estés. Y el hombre lloró, por horas, como un niño, y nadie lo juzgó, porque todos sabían que así se riegan los jardines internos, con agua que viene de muy profundo. Poco a poco la palabra comenzó a correr, no como un anuncio, no como una propaganda, solo como un susurro que viajaba de corazón a corazón. Hay un lugar en el bosque donde puedes simplemente ser. Y así llegaron más. Algunos se quedaban días, otros semanas. Aucán nunca pedía que se quedaran, y nunca pedía que se fueran. Solo los miraba y les recordaba, sin palabras, una verdad sencilla. No hay cosecha sin trabajo interno, no hay milagros, solo constancia. Todo lo que buscas afuera florecerá cuando lo cultives adentro. Una tarde, mientras regaba las plantas nuevas, una niña se le acercó. Tenía las manos llenas de tierra y los ojos de luz. ¿Esto que estamos haciendo aquí es un jardín?, preguntó. Aucán la miró. Pensó en responderle con una explicación sobre la vida, la metáfora, el crecimiento, pero solo dijo: ¿sí? ¿Y cuándo va a florecer? Sonrió y se agachó a su altura. Ya está floreciendo, señaló su pecho. Aquí. Y la niña rió, porque lo entendió. Sin palabras, sin metáforas, simplemente lo supo. Aquella noche, Aucán escribió una frase que le había rondado el corazón durante semanas. Convertirte en lo que buscas no es el final del viaje, es apenas el momento en que te das cuenta de que siempre lo fuiste. Solo hacía falta recordar, y durmió en paz, porque el jardín ya no necesitaba su esfuerzo, solo su presencia, y esa era infinita. Capítulo 8. Cada pensamiento tiene consecuencias. El bosque había alcanzado una armonía tan sutil que bastaba con que alguien llegara con prisa o con enojo para que el aire mismo se volviera más denso. Eso fue lo que ocurrió aquella mañana. Un visitante nuevo apareció entre los árboles. No traía mochila, ni herramientas, ni palabras amables. Solo una mirada ansiosa y una actitud desafiante. ¿Quién es el líder aquí?, preguntó sin saludar.
Aucán se acercó con calma, como siempre, sin imponerse, sin responder al ritmo que le proponían. Su mirada era serena pero firme. «Aquí no hay líderes», respondió, «solo caminos que se cruzan. Entonces dime tú, ¿qué hacen aquí? ¿Meditan? ¿Se esconden? ¿Escapan?» Algunos de los presentes bajaron la mirada incómodos, otros tensaron los hombros. La energía del lugar se había alterado, pero Aucán no reaccionó con molestia. Solo observó, no al hombre, sino a lo que provocaba su presencia, porque comprendió algo que había olvidado por un instante. Cada pensamiento genera una onda, cada palabra, una semilla, cada emoción, una dirección. Y ese visitante no era más que el reflejo de una vieja parte de sí mismo que aún no había sanado del todo. Esa noche, mientras todos dormían, Aucán se apartó del grupo. Se sentó frente al pequeño río, el mismo que había escuchado cuando llegó por primera vez. Pero esta vez no escuchaba su fluir, escuchaba su propia mente. ¿Será que estoy fallando?, pensó. ¿Y si lo que creo es solo una ilusión? ¿Estoy haciendo esto por mí o para sentirme importante? Pensamientos como sombras, pequeños pero insistentes, como insectos que zumban sin cesar. Por primera vez en mucho tiempo, Aucán dudó, no de los demás, sino de sí mismo. Al día siguiente, el visitante seguía allí, caminaba como quien vigila. Se cruzaba de brazos, se mostraba escéptico. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer del grupo, llamada Naila, se le acercó. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. «¿Qué te molesta tanto?», le preguntó con suavidad. El hombre pareció ofendido por la pregunta directa, pero Naila no se movió, solo lo miró como si ya supiera la respuesta. «Todo esto», respondió él, «esta calma, esta sabiduría, esta forma de mirar como si lo supieran todo». «Nadie lo sabe todo», le dijo Naila, «pero aquí aprendimos algo. Cuando piensas mal de ti, acabas viendo mal a todo el mundo». El hombre no respondió, pero por primera vez bajó la mirada. Esa tarde, Aucán reunió al grupo. No era común que lo hiciera, no daba discursos, pero ese día sintió que debía decir algo, no para corregir al visitante, sino para corregirse a sí mismo. «Hoy recordé algo importante», dijo mientras el fuego crepitaba. «Todo pensamiento que dejamos crecer sin conciencia se convierte en raíz, y si la raíz es miedo, lo que crece es desconfianza. Si es juicio, crecerá resentimiento. Si es duda, nacerá el caos». Todos lo miraban con atención. «Yo también pienso cosas que no me hacen bien. No soy inmune, pero la diferencia es que ahora elijo no creerle a todo lo que pienso, porque si le doy poder, ese pensamiento se convierte en mi realidad». Hizo una pausa. El silencio era espeso, como si el bosque mismo escuchara. «Por eso hoy quiero recordarles algo sencillo. Cada pensamiento tiene consecuencias, cada palabra, cada acción deja una huella, y también cada silencio si nace desde el corazón». El visitante no dijo nada, pero esa noche no durmió apartado, se quedó cerca del fuego, y por primera vez su gesto ya no era desafiante, era confuso, como quien empieza a preguntarse si estuvo viendo el mundo desde un vidrio empañado. Pasaron los días y el grupo, como siempre, fluyó. No hubo expulsiones, no hubo juicios, solo miradas, silencios, espacios. Hasta que un día, el visitante, a quien todos llamaban el hombre de ojos duros, se acercó a Aucán mientras éste sembraba. «¿Cómo le haces para no reaccionar?», preguntó. Aucán clavó su pala en la tierra y se limpió las manos. «No siempre lo logro, pero aprendí a preguntarme algo antes de hablar o actuar. Esto que voy a decir, cultiva o destruye, y si destruye, prefiero esperar». El hombre asintió, no dijo nada más, pero se quedó ayudando, y ese fue su primer acto de siembra. Días después, cuando decidió marcharse, se acercó a Aucán y le entregó un pequeño cuaderno. No explicó qué era, solo dijo: «No me gustaba lo que pensaba, así que decidí escribir distinto. Me dije, si lo que pienso crea, entonces quiero crear algo mejor». Aucán lo recibió con gratitud y comprendió que hasta el pensamiento más oscuro puede transformarse en luz si lo atraviesas con conciencia. Capítulo 9. El lenguaje que florece. El sol se levantó entre nubes suaves. Era un día común en apariencia, pero algo se sentía distinto. Aucán lo supo desde que abrió los ojos. El aire estaba más pesado, como si el bosque mismo respirara con cierta tristeza.
Al llegar a la zona de cultivo, encontró a Naila llorando en silencio. No era común verla así, era la más firme del grupo. Cuando alguien desfallecía, ella sostenía. Cuando las dudas aparecían, ella ofrecía claridad, pero ahora su rostro estaba roto. Aucán se agachó junto a ella y esperó, no preguntó, solo estuvo. Mi madre ha muerto, dijo sin rodeos. Ayer, mientras dormía, no pude despedirme. Aucán asintió, bajando la mirada. Lo sé, añadió Naila, la muerte es parte, lo entiendo, pero hay algo que no me deja en paz. Lo miró directo a los ojos, como si buscara su permiso para decir algo más hondo. La última vez que hablamos, discutimos. Le dije cosas feas, palabras que no sentía, pero que salieron con rabia, y ahora esas palabras no tienen dónde repararse. Esa tarde, Aucán propuso algo nuevo, una ceremonia de palabras. Hoy no sembramos en la tierra, dijo al grupo, hoy vamos a sembrar en el aire, porque hay palabras que se dicen y se olvidan, pero también hay palabras que se dicen y se quedan viviendo dentro de quienes las escucharon. Nadie entendió del todo, pero confiaron. Colocaron un círculo de piedras. En el centro, una hoja grande para cada persona, con una pluma vegetal y un pequeño tazón de tinta hecha con carbón y savia. Escriban una palabra que nunca dijeron y quisieran haber dicho, explicó Aucán, o una que sí dijeron y quisieran pedir perdón por ella. El silencio fue absoluto. Todos sabían exactamente cuál era esa palabra. Una vez escritas, cada persona compartió la suya, si así lo sentía. Naila fue la primera. Perdón, leyó, porque me enojé por miedo, y mi miedo se convirtió en ataque. No era mi intención, pero sí fue mi elección. Siguieron otros, gracias, no, lo siento, te veo, no fue tu culpa, te amo. Palabras que parecían simples, pero que contenían historias enteras. Y mientras se escuchaban unas a otras, algo increíble sucedió. Comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de alivio, como si liberar esas palabras fuera también liberar a quienes las habían llevado como peso. Esa noche, junto al fuego, Aucán habló. Las palabras tienen forma, peso, aroma. Las lanzamos como si fueran aire, pero a veces se clavan como cuchillos, o florecen como semillas. Se detuvo mirando las brasas que danzaban. Hay palabras que nunca dijimos y se marchitan en el pecho, y otras que dijimos sin pensar, y que florecieron donde no queríamos. Por eso, hoy más que nunca, recordamos. Cada palabra tiene consecuencias, no por su volumen, sino por su intención, no por su belleza, sino por su verdad. En los días siguientes, esa práctica se convirtió en ritual, no solo en tiempos de duelo o arrepentimiento, sino también en celebraciones. Antes de plantar una nueva semilla, se decía una palabra que bendijera esa siembra. Antes de iniciar una construcción, se pronunciaba una intención. El lenguaje se volvió sagrado. Ya nadie hablaba por hablar, ni se decía estoy bien si no era cierto. Ni se usaba la palabra siempre, sin saber lo que implicaba. Y aunque eso hizo que se hablara menos, se escuchaba más. Aucán también escribió su palabra en secreto una noche. Yo también. Era su manera de decir que él también sentía miedo, que él también dudaba, que él también extrañaba, fallaba, dolía. La enterró bajo un árbol joven y prometió que, al igual que ese árbol, él también florecería desde la verdad. Capítulo 10. Lo que brotará. Durante semanas el cielo se mantuvo quieto. No llovía. El sol, que antes bendecía las mañanas con su calor dorado, ahora parecía un juez silencioso que quemaba sin compasión. Los brotes recién sembrados comenzaban a agachar sus hojas. El río bajó su nivel, y la humedad del suelo se volvió apenas un susurro del agua que alguna vez lo recorrió. Tal vez no hicimos algo bien, murmuró alguien en una reunión. Tal vez este no era el lugar, añadió otra voz. El miedo empezó a brotar más rápido que cualquier semilla, y Aucán, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las raíces de su certeza temblaban. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta la cima de la colina donde había encontrado por primera vez aquel silencio fértil en su interior. Allí se sentó y cerró los ojos. No pidió milagros, no exigió respuestas, solo escuchó, y en ese espacio sin palabras algo brotó. Una intuición, un recuerdo, una verdad. La semilla no deja de crecer por no ver la lluvia, se aferra al suelo, confía, espera, porque sabe que el agua no está afuera, está dentro de ella, latiendo, sosteniéndola. Aucán abrió los ojos y entendió.
No era momento de hacer más, era momento de ser más. A la mañana siguiente se dirigió al grupo con el rostro sereno. El clima cambió, el agua se fue, pero nosotros seguimos aquí, y la vida sigue aquí también. Solo hay que mirar más profundo. Tomó una semilla entre sus manos. No podemos controlar el cielo, pero sí podemos controlar lo que somos, y lo que somos es fe en movimiento. Naila levantó la mirada, aún con rastros de cansancio. ¿Y si no llueve nunca? Entonces aprenderemos a hacer florecer con el rocío, respondió Aucan. ¿O con nuestras lágrimas? La comunidad rió, no por burla, sino por alivio. Era una risa que decía, vamos a resistir, juntos. Comenzaron a construir canales para atrapar el rocío nocturno, colectores solares para condensar vapor. Cavaron más profundo en la tierra, buscando reservas escondidas, pero sobre todo, regaron el campo con confianza y paciencia. Los rezos volvieron, no como súplica, sino como afirmación. Cada pensamiento era un acto, cada palabra un brote invisible, y aunque la sequía continuaba, algo diferente comenzaba a nacer, una fuerza interna que no dependía del clima, sino de la convicción. Un mes después, un brote pequeño asomó entre la tierra seca, luego otro y otro. Las raíces habían resistido, porque como dijo Aucan esa mañana, las semillas no necesitan garantías, solo necesitan compromiso con lo que son capaces de ser. Y así fue como la comunidad entendió otra ley de la vida. No hay milagros, hay constancia. Y esa constancia, cuando es paciente y amorosa, se convierte en lo más cercano al milagro. Desde entonces, cada vez que el clima se tornaba incierto, Aucan repetía, no estamos esperando la lluvia, estamos convirtiéndonos en la lluvia. Y así, aún en la sequía, seguían floreciendo. Capítulo 11. Te tienes que convertir en lo que buscas. La luna nueva llegó sin anunciarse, como un espejo oscuro en el cielo, marcaba el fin de un ciclo y el inicio de otro. En la aldea se preparaban para el cierre del año maya. Todo era silencio reverente, limpieza ritual, introspección. Aucan, sin embargo, sentía dentro de sí un torbellino. Había logrado que la comunidad floreciera en medio de la adversidad. Las semillas crecían, la gente se fortalecía y los días eran más conscientes, pero algo le decía que aún no había llegado al verdadero centro de su viaje. Esa noche, solo, bajó al bosque donde había encontrado las primeras señales. Esta vez no buscaba respuestas, buscaba enfrentarse a lo que aún no comprendía de sí mismo. Caminó horas hasta encontrar un claro. La niebla colgaba entre los árboles como susurros detenidos. Al llegar al centro del espacio, se sentó en cuclillas y encendió una vela hecha por él mismo, de cera natural. La llama danzaba como si supiera algo que Aucan aún no sabía. Y entonces ocurrió, un sonido leve, un cambio en el aire y una figura frente a él. No era un enemigo, no era una visión, era él mismo. Una versión suya más delgada, más oscura, más temerosa. Un reflejo de todo lo que aún dudaba, temía o no aceptaba. ¿Otra prueba?, susurró Aucan sin sorpresa. La figura asintió. Su voz era un eco grave, antiguo. Buscas cosecha, pero aún no te has convertido en el terreno que la sostiene. ¿Qué me falta? Convertirte en lo que buscas. Aucan recordó todas las veces que deseó algo: paz, abundancia, equilibrio, libertad, y se dio cuenta de que cada vez que lo deseaba, lo veía fuera de sí, como si fuera algo que vendría, no algo que ya pudiera encarnar. ¿Cómo me convierto en eso? La figura se sentó frente a él y con una mirada profunda respondió: deja de actuar como si fueras la semilla esperando milagros y actúa como si ya fueras el árbol. Silencio. Y luego una revelación. No se trataba de pedir cosecha, ni de luchar por ella, ni siquiera de confiar ciegamente. Se trataba de ser cosecha, de vivir como si ya todo estuviera en marcha, de actuar, hablar, pensar y sentir desde el resultado, no desde la carencia. Aucan cerró los ojos, inhaló y al exhalar dejó ir toda la expectativa de recibir y comenzó a vibrar como quien ya tiene, como quien ya es. Sintió su cuerpo aligerarse, su mente aclararse, su alma asentarse. El reflejo desapareció, no porque se hubiera vencido, sino porque fue integrado. Ya no había sombra, solo una nueva versión de Aucan, más completa. Al abrir los ojos, la vela seguía encendida.
Pero algo había cambiado. Él era la llama ahora, y ya no necesitaba pruebas, porque entendió que lo que buscas no llega, lo que buscas se encarna, y solo entonces el universo te lo refleja. Regresó al amanecer, no como quien vuelve de un viaje, sino como quien finalmente ha llegado. Esa noche, frente a la comunidad reunida para celebrar el nuevo año, Aucan tomó la palabra. El universo no te da lo que deseas, te da lo que estás dispuesto a sostener con tu ser. ¿Y cómo se sostiene?, preguntó Nayla. Aucan sonrió. Siendo, no pidiéndolo, no buscándolo, no esperando, siendo. Y desde ese momento, cada quien en la aldea eligió una palabra para ser durante el nuevo ciclo. Gratitud, abundancia, amor, paciencia, luz, constancia, claridad, no como afirmación, sino como identidad. Y fue así como Aucan entendió que el alma no cosecha lo que quiere, sino lo que ya ha comenzado a sembrar dentro de sí cada día en silencio.